Muy buenos días, amadas hermanas. Dios nos siga bendiciendo grandemente siempre por este espacio, por estar unidas nuevamente en un mismo espíritu, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la meditación de hoy, hermanas, es hermosa porque tiene por título todo, haz solo lo que ves que tu Padre hace. Y el versículo de referencia que vamos a tener es Juan en el capítulo 5, versículo 19, el cual dice así, hermanitas: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y hermosas palabras que venía hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba narrando y estaba explicando en ese momento, y le damos un poquito de contexto en el versículo 17, y le molestaba mucho, ¿verdad?, a los judíos, porque Jesús les estaba diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre, qué hermoso, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Podemos ver, hermanas, cuando nos hacen ese estilo de comparación, ¿verdad? Haz solo lo que ves que tu Padre hace, y Jesús venía siempre de una unión y de una conexión directa con nuestro Dios, directa en cualquier momento. Inclusive Él después nos lo va a explicar más adelante, que desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir un momento, mis hermanas, a Juan, ¿verdad? En el capítulo 14, palabras que también nos decía Jesús en el versículo 20, y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Nosotros conoceremos. Él le estaba hablando a sus discípulos, y hermoso porque eso lo podemos nosotros llevar a este momento. Y nosotros tuvimos esa gran bendición, hermanas, porque lo conocimos. Y nosotras hemos sabido por su escritura que Jesús viene del Padre, que Jesús viene de ese Padre por ser obediente. Lo hemos visto mucho en este ministerio, lo hemos aprendido en su doctrina, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Vimos a Jesús y lo seguimos viendo en su infinita palabra, que es eterna, que siempre ha estado haciendo lo que su Padre le ha encomendado, ¿no? Vemos también ahí mismo, hermanas, en Juan, en el capítulo 14, ¿verdad? El verso 26, algo muy hermoso que lo hemos visto nosotras, pero hoy lo vamos a ver que nuestro Dios hace y siempre ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Y siempre con un amor hacia su creación, hacia ese ser humano que Él ha escogido. Y dice el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Y vemos hermoso en este versículo que Jesús les decía que fue su Padre. Hoy en día, gracias a Cristo, lo llamamos también nuestro Padre Celestial, que nos envía el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual nos va a enseñar. Ese Espíritu Santo que nos va a guiar y nos va a recordar en todas las cosas. Y nosotros lo podemos ver cuando salimos del agua del bautismo y recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos ese gran consuelo. Para nosotros la escritura y todo se nos ha hecho más fácil. Aquellas que tenemos ese hábito y vivimos en esa constante unión con Cristo y con el Padre a través de la escritura, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero qué hermoso que fue nuestro Padre. Aquí Jesús nos lo dice en el 26, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y nosotras, gloria a Dios, gozamos, tenemos ese gran gozo de saber que contamos con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Podemos ver también en el capítulo 10 de Juan, hermanas, ¿verdad? Algo, una lectura hermosa, hermosa, porque todo lo que Jesús nos dice es tan perfecto.
Y dice así, hermanitas, a partir del versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente Él nos explica y nos acota y nos dice de esa unión tan grande, pero también lo dice contundentemente nuestro Jesús, dice que la escritura no puede ser quebrantada, que desde los tiempos antiguos siempre se hablaba y se venía acercando de esa unión, de esa gran unión eterna que tenían el Padre y el Hijo. Y si nosotras seguimos viendo, ¿verdad, amadas hermanas? En Juan, en el versículo 17, hermanitas, en el versículo 11, dice nuestro Señor Jesucristo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y volvemos a ver palabras de Jesús, donde Él insistentemente dice esa gran unión entre Él y el Padre. Esa gran unión, como nos lo hace ver a nosotras hoy en día, como Él nos dice, sin Él nada podemos hacer, porque Él es nuestra entrada, Él es nuestra cercanía, nuestra mano derecha para poder estar siempre a la par de nuestro Dios, para poder tener esa comunión constante con nuestro Dios. Pero sigue diciendo Jesús, ¿verdad, hermanitas? Y vamos a leer en el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué hermoso, ¿no? Qué misión tan grande nos toca, la predicación. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, hermanas, como dice Jesús, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y así también nos decía nuestro apóstol Pablo. Hemos sido escogidas desde antes de la fundación del mundo, nosotras, hermanitas. Y como dice el 25, hermoso tenerlo en nuestras oraciones y llamarlo también así como le decía Jesús. Dice en el versículo 25, Padre justo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, refiriéndose a sus discípulos, pero hoy en día nosotras hemos conocido y no tenemos ninguna duda que nuestro Jesús, nuestro amado Redentor, el que vino a salvar a su pueblo, al mundo de los pecados, es enviado por Dios, el Todopoderoso. Y dice Jesús en el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos, hermana, qué
hermosa conexión y esa obediencia y esa unión que tenía Jesús a su Padre. Pero podemos decir hoy nosotras, hermanas, a manera de meditación y de reflexión, ¿cómo, qué está viendo mi hijo en mí, en este caso como madre que somos? ¿Qué ve mi hijo? Mi hijo ve en mí esa unión que tenía Jesús con su Padre. Mi hijo ve en mí hoy como madre esa mujer que profesa la fe de Jesucristo, que verdaderamente está arraigada a una fe en los momentos de pruebas, que verdaderamente confía plenamente, ¿verdad? Que Jesús es el Todopoderoso, el enviado, el Hijo de Dios. Ve mi hijo en mí esa gran esperanza que yo tengo en los cielos, en ese tercer cielo. Ve mi hijo en mí la seguridad de esa gran vida eterna que Jesús me promete y me ofrece. Es algo pequeño y muy grande, hermanas, para meditar. Porque si seguimos internalizando más en Juan, hay muchas cosas que Jesús dice. Jesús dice que pidamos todo lo que queramos y Él nos lo va a dar, pero hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir. Pero a manera de la meditación que estamos viendo hoy, que dice, haz solo lo que ves que tu Padre hace. Qué interesante, hermanas, que también hoy en día nuestros hijos se guíen mucho por nuestro testimonio, por nuestra conducta, por nuestra obediencia, que nuestros hijos vean en nosotros esas mujeres transformadas, esas mujeres cada día de renovación en renovación por agradar al Padre, a ese Padre justo, como lo llamó Jesús, diciéndole Padre justo. Y sabemos que Jesús en esa unión y en ese aprendizaje con el Padre ha sido, es y será muy justo con todas nosotras. Y va a ser muy justo el día del juicio, ese juicio final que nos va a llevar a una vida eterna por el cual va a pasar es el cuerpo de Cristo, su iglesia, su reino, para dar testimonio de lo bueno o lo malo que hayamos hecho después de que fuimos bautizadas, después de que fue inscrito el libro, nuestro nombre en el libro de la vida. Amadas hermanas, sigamos adelante. Todos los días hay una esperanza, hay una oportunidad para todas nosotras. A cada instante, a cada segundo, recordemos que tenemos que estar en esa total unión con Jesús. Y estando en esa total unión con Jesús, estamos recibiendo el gran beneficio de estar unidas a nuestro Padre, a ese Padre justo, como lo llamó aquí Jesús en esa oración, cuando eleva sus manos al cielo y dice, Padre justo, y todo lo mío es tuyo. Todo lo tuyo es mío, decía Jesús. Y hoy nosotras, hermanas, somos coherederas también del reino. Logramos tener la gracia de Dios, algo especial que no todos lo tienen. Nuestro Padre nos permitió gozar de su gracia, gozar de su evangelio de Cristo. Amadas hermanas, grandemente y recordemos eso, que así como el Padre veía a Jesús a cada instante, constantemente, nuestros hijos, perdón, hermanas, también nos están viendo, y ellos pueden ser de ánimo para que nosotras sigamos de rodillas orando por ellos, por sus almas, por su vida eterna, así como lo hacemos nosotras también por nosotras mismas. Dios me las bendiga, amadas hermanas. Feliz día y que la paz de Cristo siempre more a cada instante en nuestra mente, en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestra alma. Feliz día, hermanitas. Se les ama en el amor de Cristo.